Chile, 1 de cada 3 personas tiene el colesterol alto. Es una enfermedad silenciosa que puede causar problemas cardiovasculares graves en el mediano y largo plazo. Mi nombre es María Pía Martínez, soy química farmacéutica y te doy la bienvenida a esta nueva actividad online del programa Colesterol de Farmacias Cruz Verde. A través de nuestro programa queremos acompañarte, apoyarte en el tratamiento y en la prevención del colesterol alto y otros problemas cardiovasculares, y para eso hemos tenido distintas instancias donde hemos conversado con médicos especialistas. También hemos tenido clases de cocina saludable. El día de hoy nos acompaña un especialista, el doctor Zambra, quien nos va a hablar del colesterol, a qué tenemos que estar atentos. Él es médico internista, es diabetólogo de Clínica Indisa y le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el colesterol en general, empezando a conversar un poco, no siempre es algo malo, digamos. A veces es un amigo, es algo importante básicamente. ¿Y qué es el colesterol? El colesterol es un lípido, es una grasa básicamente, y que se encuentra en todo nuestro cuerpo. Es muy importante básicamente en la parte, básicamente la estructura de las membranas celulares. Ahí cumple un rol fundamental básicamente en el transporte de algunos nutrientes dentro de la célula. Y por supuesto, digamos, también es importante, digamos, en los tejidos corporales básicamente y en el plasma sanguíneo. Básicamente el colesterol entonces forma parte de nuestra estructura, digamos, básicamente, fundamental básicamente. Y en ese contexto es positivo, es bueno también como función. Ahora, ¿cuáles son sus principales funciones, digamos? En general, es un precursor, digamos, el colesterol en la producción de sales biliares, básicamente, de ácidos y sales biliares. Es un mecanismo del hígado también para eliminar colesterol y es importante, funciona a nivel del intestino en la absorción, digamos, de algunos nutrientes lipídicos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pensar que no solamente es algo malo el colesterol, sino que tiene muchas cosas positivas. Estamos muy de moda también con el tema de la vitamina D. Básicamente recuerden que hemos estado encerrados por la pandemia y estamos todos un poquito deficientes de vitamina D, y la vitamina D3, que es la importante para nosotros los seres humanos, se produce justamente en la piel, con los rayos ultravioleta del sol, pero su precursor, aunque ustedes no vean, es el colesterol. Y se produce el colecalciferol, básicamente, que es la vitamina D3, que es muy importante en nuestro organismo en varios conceptos, en el metabolismo del calcio, del fósforo, de la glucosa y en los estados de ánimo. Por lo tanto, digamos, está tan de moda y está muchos elementos de vitamina D. Y además el colesterol es un precursor, digamos, de hormonas muy importantes, hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, son hormonas fundamentales, digamos, para los seres humanos, y también los corticosteroidales, como son el cortisol, te fijas, o la aldosterona, que son hormonas muy importantes para nuestro funcionamiento, son en base al colesterol. Por lo tanto, no hay que solamente pensar en algo malo, sino que básicamente también es algo muy positivo. Ahora bien, ¿existen diferentes tipos de colesterol? Así es, existen diferentes tipos de colesterol, y esto se produce básicamente porque el colesterol, al ser un lípido, requiere ser transportado, digamos, por la sangre o por el plasma a diferentes partes, al hígado, a la célula, etc. Y al ser un lípido requiere ser transportado, digamos, unido a algunas proteínas, que se llaman apolipoproteínas. Estas uniones con las proteínas del colesterol básicamente van a ser de diferentes densidades, diferentes tipos, y por eso hablamos de cuando estas uniones de proteínas son de alta densidad, cuando hay menos colesterol y muchas más proteínas, son de alta densidad, se produce básicamente el colesterol que llamamos colesterol HDL, como lo vamos a conversar un poquito después. Pero en general, de los colesteroles en general, los más frecuentes que todos conocemos son el HDL, el LDL, colesterol VLDL y los triglicéridos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Como les comentaba, esto implica, se produce básicamente por la unión que tengan a diferentes proteínas, que son las apolipoproteínas, y con respecto a la densidad. El colesterol HDL, en su ciclo en inglés, que es high density, son partículas de alta densidad, ¿verdad? Y eso produce básicamente que los colesteroles de alta densidad son beneficiosos porque toman el colesterol desde las arterias
y lo llevan nuevamente básicamente hacia el hígado, donde se metaboliza y se puede eliminar. Por lo tanto, tiene una función de limpiar las arterias. Hemos hablado un poco, conocemos un poco el tema de la placa de ateroma. Los colesteroles se depositan en las arterias y producen una placa que va creciendo y va estenosando, va achicando un poco la arteria. Pero, como conversaremos después, es muy importante básicamente que esa placa de ateroma esté estable, porque al romperse esa placa de ateroma se produce que el colesterol que está en la arteria haga contacto con la sangre y en ese momento se produce un coágulo, se desencadena la coagulación, se produce un coágulo y aparece lo que llamamos el infarto. Por lo tanto, un colesterol que nos ayude, que sea un colesterol de alta densidad, high density, que nos ayude a limpiar las arterias, es muy bienvenido y ese es el querido HDL. ¿Qué hacemos para mejorar nuestro HDL? Tenemos que dejar de fumar, tenemos que hacer más actividad física, así que esas dos partes, por supuesto la dieta, pero más que nada la actividad física y el hábito del tabaco son fundamentales, dejar el hábito del tabaco son fundamentales para subir nuestro HDL. El LDL, hablamos de, digamos, son lipoproteínas, o sea, lipido-nidoproteínas de baja densidad, low density en inglés, ¿verdad? Y se conoce como colesterol malo porque se deposita en las arterias, es el responsable de formar la placa de ateroma en la arteria, que esta placa que al final tapa la arteria y al romperse produce el infarto. Existen miles de estudios que, digamos, unen el colesterol y los niveles de colesterol LDL con las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, este es nuestro principal enemigo al cual tenemos que controlar y actuar contra él para poder bajar la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa en Chile de mortalidad, los infartos. Por lo tanto, fundamental que a este enemigo, digamos, lo controlemos de forma adecuada. Después está el VLDL, que en general también son proteínas o lipoproteínas que son de baja densidad, de hecho son de muy baja densidad, very low density en inglés. Y esta, aparte de transportar colesterol, también se encarga en el transporte importantemente de los triglicéridos, que es otro tipo de grasa, podríamos decir, pero que está más relacionado con los carbohidratos en cuanto a la parte de alimentación. Por lo tanto, tenemos estos tipos de colesterol, digamos, y grandes diferencias entre ellos. Básicamente uno que nos limpia un poco las arterias y los otros que van derechamente a formar la placa de ateroma en las arterias, que son un riesgo altísimo de infarto. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué nos puede subir el colesterol? En general, digamos, por supuesto que hay los tres puntos fundamentales en este sentido son, en primer lugar, los malos hábitos, básicamente, alimentarios. Malos hábitos alimentarios son las comidas, básicamente, ricas en grasa, los lácteos, digamos, que no son descremados, que son ricos con 30% de materia grasa, todas las comidas congeladas, las comidas, digamos, industrializadas, digamos, te fijas, son comidas, digamos, son alimentos que tenemos que dejar. Como conversamos después, existen algunos tipos de dieta, lejos la más importante y que ha demostrado una importante baja en el LDL. De hecho, en estudios con la dieta mediterránea, básicamente, ese estudio a los 2, 3, 4 años tuvo que pararse porque se vio una diferencia radical, digamos, con otras dietas en cuanto baja el LDL y baja enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, bajó un 30% los eventos, por lo tanto, es muy importante en las dietas que luego conversaremos un poquito más en detalle. Por supuesto que el sedentarismo es otro factor fundamental, ¿verdad? Estamos ahí viendo Netflix todos los días, entonces fundamental básicamente la parte de sedentarismo. Y tenemos que unir un poco dos ejercicios. Un ejercicio aeróbico, el trote, la caminata, la bicicleta, la natación, son ejercicios aeróbicos. Y lo ideal es alternarlo con ejercicios de tipo básicamente de fuerza, es decir, pesas, elásticos, etcétera, de fortalecimiento muscular. Y en tercer lugar, yo diría que fundamental básicamente en el manejo del colesterol, sobre todo en el tipo de colesterol HDL, como dijimos anteriormente, que es importante en la baja de riesgo cardiovascular, es el dejar el hábito de fumar. Está totalmente asociado
el hábito de fumar a una baja del HDL y un aumento del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en general estos tres elementos son muy importantes. Ahí tenemos la lucha, ¿verdad?, entre los diferentes tipos de dieta, digamos, y que al final una dieta mediterránea, rica en verduras, en frutas, en pescado, ricas en aceite de oliva, son fundamentales básicamente al respecto. El aceite de oliva extra virgen es fundamental en la dieta básicamente al respecto, digamos, y se ha demostrado un efecto fundamental en la baja del LDL y mejorías de HDL. Ahora bien, si ya tenemos un tratamiento, si ya tenemos un paciente con problemas de colesterol, ¿cuál va a ser el tratamiento? En general, el tratamiento va a depender mucho, en general, básicamente, del tipo de paciente. Si es un paciente joven, sin enfermedades de riesgo asociadas, hablamos de diabetes, hipertensión, básicamente insuficiencia renal crónica y otras patologías, digamos, que aumentan el riesgo, tabaquismo, y otras cosas que aumentan el riesgo cardiovascular, probablemente el paciente requiera un tratamiento farmacológico precoz. Sin embargo, un paciente joven sin patologías asociadas, básicamente como las que nombramos recién, partimos con un tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico más importante, como conversamos antes, son en primer lugar las dietas. Y como les comentaba, el patrón mediterráneo es el más reconocido en cuanto a este tratamiento. Alimentos ricos en verduras, frutas, leguminosas, pescado, básicamente alcohol en cantidades moderadas, específicamente el vino tinto también está asociado, digamos, dentro de la dieta mediterránea. Básicamente es fundamental en ese manejo. La dieta DASH también, que es una dieta específica para pacientes, digamos, para evitar pacientes hipertensos, en la cual agrega también una baja en las carnes rojas y una baja en la cantidad de sal. Y por supuesto también que está bastante de moda las dietas veganas o vegetarianas. Son en general, nos aportan pocas grasas, digamos, saturadas, que es lo que no queremos tener, y pocos ácidos grasos trans, que es lo más dañino básicamente con respecto a las dietas. El ácido graso trans, que está más bien en algunos lácteos, digamos, no descremados, como conversábamos, y en la comida que está industrializada, en la comida, la fritura, etcétera, digamos, ahí está el principal problema, las galletas, etcétera. Y como conversamos previamente, fundamental en pacientes que no requieren tratamiento farmacológico es la actividad física. Ojalá media hora diaria o 1 hora 3 veces a la semana es el desde, digamos, en cuanto a la actividad física que requiera un paciente al respecto. Y ahí, como les decía, combinar ejercicios aeróbicos y ejercicios de fortalecimiento muscular, combinados ambas actividades son lo ideal. Ahora bien, si tenemos un paciente básicamente que ha presentado ya previamente enfermedades cardiovasculares, ha tenido infartos previos o algún accidente cerebrovascular, o bien pacientes que básicamente tienen un alto riesgo porque son pacientes diabéticos, porque son pacientes hipertensos, porque son pacientes básicamente con insuficiencia renal crónica, que son pacientes con tabaquismo, pacientes de antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares en familiares menores de 60 años. Ese paciente generalmente lo más habitual es que requiera ya un tratamiento farmacológico, ¿ya? Ahora, este tratamiento farmacológico, aquí hay una cosa muy importante, porque los fármacos no solamente lo que hacen es bajar el colesterol, no es un factor numérico, sino que hay un tema muy importante que son, estos medicamentos son, sobre todo las estatinas, son como llamamos, son estabilizadores de placa. ¿Qué significa esto? En la arteria de cada uno de nosotros, digamos, cuando hay problemas de colesterol y asociadas a otras patologías, se va formando una placa de ateroma, que es un acúmulo de colesterol que está en la arteria y que va creciendo. Pero el hecho de crecer no significa que al crecer tanto se obstruye la arteria y se produce un infarto. No es así. Lo que se produce básicamente es que esta placa va creciendo y en algún momento de la evolución esta placa puede romperse. Y al romperse se exponen a la circulación parte del colesterol o parte de la grasa, y eso desencadena en la circulación un proceso de coagulación.
se activan las plaquetas, se forma un trombo y en ese caso el trombo produce la obstrucción final y el infarto en ese momento. Por lo tanto, por eso es tan importante que no solamente estos medicamentos tomarlos para bajar el colesterol, sino que además por su función de antiinflamatorios en la placa y estabilizador de placa ateroma y bajan el riesgo de infarto en un porcentaje muy importante. Como se produce el infarto con la activación de las plaquetas, por eso usamos además asociado la aspirina, ¿verdad? Que es un inhibidor plaquetario. Mucha gente que ha tenido infarto probablemente ya toma su aspirina o bien como prevención. El ácido acetilsalicílico inhibe la función de las plaquetas y por lo tanto evita la función de este coágulo. Ahora bien, dentro de los medicamentos los más famosos y los más conocidos son las estatinas. En Chile hay varias, pero las que más usamos en orden de potencia son la rosuvastatina, la atorvastatina, la simvastatina y la lovastatina. Son todas buenas. La potencia máxima es de la rosuvastatina, es la última que ha aparecido básicamente, y son fármacos muy seguros. Si uno coloca básicamente en riesgo o beneficio del fármaco, la verdad es que el beneficio de estos fármacos es mucho mayor que el riesgo que pueden producir, que lo conversaremos después. Después tenemos otro tipo de fármacos que son los fibratos, pero estos están más relacionados con los triglicéridos. Es importante mencionar que los triglicéridos no tienen un rol importante en aumento de enfermedad cardiovascular. O sea, si tenemos aumento de los triglicéridos, esto no está tan relacionado con aumento de patología cardiovascular, pero sí tiene otros riesgos, por ejemplo, pancreatitis por triglicéridos u otros. Por lo tanto, cuando tenemos triglicéridos sobre 400 o 500, importante igual es tratarlo con estos fibratos. De los más reconocidos en Chile está el fenofibrato, el ciclofibrato y el gemfibrosilo. Y finalmente, un tercer medicamento o tercer grupo de medicamentos que usamos es el ezetimibe, que es un fármaco que no usamos por sí solo, generalmente lo usamos asociado a otros, y es un fármaco que inhibe la absorción a nivel intestinal del colesterol. Generalmente viene asociado con rosuvastatina o con atorvastatina u otros. Básicamente es fundamental decir que además estos medicamentos, como les decía antes, en cuanto a riesgo-beneficio, el beneficio es muchísimo mayor. La gente sabe mucho y siempre nos consulta, digamos, sobre todo, doctor, los músculos con las estatinas me duelen mucho, qué pasa con el riñón, qué pasa con el hígado. En general, sí, hay dos grandes problemas, digamos, pero problemas entre comillas. Hay dos grandes temas con las estatinas, que son la hepatitis por droga, que la verdad que es absolutamente muy infrecuente, y en general el problema se soluciona, digamos, básicamente controlando al paciente al mes o 2 meses después de iniciado el medicamento y controlándolo con pruebas hepáticas y con enzimas musculares, porque si aparece precozmente alguna alteración, tenemos el tiempo de suspender el medicamento y básicamente no tener mayor problema al respecto. Ahora bien, básicamente la otra gran complicación, aparte de la hepatitis, es la miositis o la inflamación muscular. Si esto es algo muy grave, muy masivo, puede producir una falla renal y eso puede ser importante. Sin embargo, les quiero decir que estén tranquilos porque el porcentaje de casos que produce complicaciones es ínfimo y si uno es bien tratado y controlado periódicamente por su doctor, el riesgo es 0. Por lo tanto, son fármacos que debemos usar porque son fármacos que bajan en forma radical las enfermedades cardiovasculares. Lo han demostrado ya a lo largo de los años, así que en casos de indicación médica hay que usarlos de todas maneras. Pero bueno, yo creo que más que hablar de números de colesterol, etcétera, creo que es fundamental que humanicemos un poco el tema y conversemos básicamente con un gran amigo y paciente, básicamente ya conocido durante muchos años, que es un paciente que cumple algunos criterios digamos, de patologías asociadas al colesterol que le dan un poco mayor riesgo al respecto, como son la diabetes, como son la hipertensión. Y por supuesto, asociado esto al colesterol alto, van a producir un problema serio al final, que es un infarto. Y mi querido amigo Rodrigo, básicamente nos conocimos ya hace muchos años por tu diabetes, pero
Después, digamos, nos tocó vivir contigo un episodio hace algunos años de infarto y sería muy interesante que tú nos cuentes qué sentiste, cómo fue, que le cuentes a la gente un poco básicamente también cómo fue tu episodio, cuándo consultar un poco en ese contexto es muy importante. Y gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme y gracias por tener la posibilidad de entregar una experiencia que puede mantenerte en la tierra o en otra parte, ¿verdad? En muy pocos minutos. Sencillamente, yo tengo la suerte de, no porque lo conozca hace años, pero tengo la suerte de tener un buen médico. No siempre todos tenemos la suerte, ¿ya? Pero fuera de eso, quiero decir lo siguiente. Uno piensa que esto está muy lejano a que le suceda. El estrés que tenemos día a día nos lleva muchas veces a olvidarnos de almorzar bien, olvidarnos de los horarios, olvidarnos de tomarnos los remedios y simplemente dejar y abandonar los tratamientos. Yo conozco a Fabricio Zambra desde el año 2008 más o menos. Me estoy tratando con él la diabetes desde el año 2008, más o menos. No es un problema del médico que me trató la diabetes, es un problema mío. El problema mío fue haber dejado los tratamientos que yo tenía. Y en ese minuto, cuando me dio el infarto, efectivamente estaba sin tratamiento porque estaba muy estresado y estaba en otra. Yo pensaba que los problemas que podía tener eran otros más importantes que mi salud. Y la verdad es que no es así. Esto conmovió a mi familia, yo tengo 3 hijos, a mi señora, y nos conmovió a todos, ¿verdad? Y todos nos tuvimos que hacer un lavado de cabeza y priorizar realmente las cosas. Y en eso Fabricio fue muy importante, porque no solamente una receta es lo que sirve, también sirve la palabra, ¿verdad? El aliento y el decir, no reprocharte lo que tú haces, sino que modificar las conductas. Volví a mi tratamiento, volví a normalizar mi diabetes, volví a normalizar el colesterol, que de tantos lados yo no paso de los 100, 170 de colesterol, ¿verdad? Los triglicéridos también los tengo súper buenos. Esto ya hace más de 6 años, 7 años por lo menos, ¿verdad? Que estoy en esta condición. Pero hay una cosa, aquí el responsable es uno. Es uno de no seguir los tratamientos con un profesional. Yo me di cuenta que con el tratamiento que mi doctor me da, Fabricio Zambra, yo estaba bien y podía superar esta enfermedad y este infarto. Yo quedé con un 20% de funcionalidad del corazón, no fue menor. O sea, perdí el 80% y estoy vivito y coleando sin ningún problema. Desarrollo todas las actividades que son necesarias, no tengo impedimento, pero ¿gracias a qué? Al tratamiento que me he sometido y que no es tanto tampoco. Simplemente está en que uno tenga la virtud y la perseverancia, ¿verdad?, en tomarse los remedios todos los días, hacer las cosas que tienes que hacer, caminar, si fumas mucho, dejar de fumar mucho. Simplemente cosas mínimas. Yo el infarto lo viví en mi casa como a las 9, venía llegando de la oficina. ¿Cómo fue tu...? Sí. Porque la gente, si le pasa algo parecido, te debe consultar. Terminaba la oficina terminaba a las 9:30, 10. Ya empezaba a las 7:30, 8 y terminaba a las 9:30, 10. Ustedes supondrán que eso es una actividad total. Y me despreocupé mucho de los almuerzos, de las comidas a las horas, ¿verdad? Y también de los remedios. Sin embargo, llegué a mi casa, fui a saludar a los niños, ¿verdad? Me fui a la pieza a ver después con los cabros, somos bien achemblonados nosotros, nos fuimos a la pieza y de repente empecé a sentir un ahogo y un dolor acá en el pecho, ¿ya? En esta parte. Pero un dolor muy fuerte. Yo no soy de irme a la clínica, ni al hospital, ni a ninguna parte, porque sí, tiene que ser mucho. Y me metí al baño y empecé a vomitar.
Entonces mi señora y mis hijos me preguntaron, ¿qué te pasa, papá? Le dije, mira, ¿sabes qué? Llévame a la clínica, le dije, porque estoy... Algo raro, yo no tenía idea de lo que era un infarto, o sea, nunca se me pasó por la mente, les vuelvo a insistir, que podía algún día yo tener un infarto. Todo dolor torácico, digamos, obliga a consultar rápidamente, sobre todo un dolor torácico opresivo que te aprieta, digamos, una pata de elefante arriba de tu pecho que te cuesta respirar. Efectivamente. En tu caso, además, hubo síntomas digestivos, porque probablemente un infarto de pared inferior y eso produce los síntomas digestivos. Y esto es importante porque requiere un tiempo de consulta, es decir, muchos pacientes dicen, se me va a pasar, voy mañana, o se me va a pasar Tú tomaste la decisión correcta, que es ir inmediatamente a urgencia, se hizo el diagnóstico oportuno, se hizo el tratamiento rápido, y acá estamos conversando. Exactamente. Bueno, y tuve la suerte, ¿verdad? Bueno, yo soy paciente de la clínica Indisa. En mayoría de las actividades que veo, las veo en la clínica Indisa. Y tengo la suerte de tener a Fabricio Zambra, y al otro día llegó mi doctor, ¿verdad? Pero el mismo día que yo llegué en la noche, me pusieron los stents, ¿verdad? En la clínica. Me pusieron 3 stents. Creo que tuve suerte. Tuve suerte de que mi señora se diera cuenta que era algo grave, y tuve suerte de yo también tener el miedo de perderlo todo por una estupidez mía, que era no haber mantenido mis tratamientos como correspondía, y que estaban excelentemente bien dados. Es muy simple. Cuando uno tiene un tratamiento y se sacan los exámenes y salen malos, quiere decir que el tratamiento está fallando. Y para eso existen los médicos. Y para eso existe el especialista. En este caso, mi especialista, que es Fabricio Zambra, me fue nivelando las insulinas, ¿verdad? Me fue nivelando los remedios, con el fin de llegar a un nivel. Y ese nivel es el que me mantiene perfectamente bien. Me permite desarrollarme plenamente en todos los aspectos, ¿verdad? Me permite hacer distintas cosas, ejercicio, todo normal. Yo no me siento... Estoy más viejo. Y por eso me siento que hay cosas que no puedo hacer. Pero no es que me sienta, ¿verdad?, que no puedo hacer porque me falla el corazón o me falla otra cosa. No, y yo quiero aprovechar, Fabricio, de decirte una cosa. Yo quiero agradecerte públicamente, porque si no, no estaría acá. No, pero por favor. No, de verdad. O sea, yo creo que hay pocos médicos, y lo aprovecho de decir hoy acá y ahora en este sentido, hay pocos médicos que se toman el trabajo de ir a ver a un paciente sin tener por qué. Y en ese caso a ti te avisaron que yo estaba ahí y fuiste inmediatamente a verme y ayudarme en ese minuto que fue muy difícil para mi familia. Así que aprovecho este minuto. Yo no lo había hecho nunca, pero entonces, creo que... Lo bueno más que, como trato a tu señora y a tu hija también, tenemos controlado en la casa. Sí. Muy bien. Así que la idea un poco, el concepto acá es prevenir. Es decir, lograr una prevención, digamos, se puede con dieta, ejercicio, medicamentos, logramos prevenir y evitar que lleguemos a una condición ya de prevención secundaria, cuando ya se produjo un infarto, se produjo un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la idea, el concepto importante es prevenir dieta, ejercicios y en casos que los profesionales estimemos, medicamentos específicos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, doctor Zambra, y también muchas gracias a Rodrigo. Acá nos está comentando Hugo, qué bueno tener la experiencia de un paciente, porque claramente es distinto el leer o saber que esto puede existir a escucharlo en primera persona respecto de un caso tan importante y cómo puede afectar la vida. Y también muy importante lo que vimos al inicio en la charla del doctor Zambra respecto de la importancia del colesterol, de la importancia de mantenerlo, de la importancia de la necesidad del colesterol, pero también la importancia de mantenerlo en sus niveles normales. Y también quisiera yo destacar, porque es una consulta muy frecuente de los pacientes respecto de si ya tengo el colesterol en los niveles adecuados, sigo tomando o no sigo tomando el medicamento, y acá hemos visto la importancia de seguirlo tomando, porque el medicamento, sobre todo las estatinas, no solo tienen ese efecto de controlar la cifra de colesterol, sino también de evitar
ciertas complicaciones, tal como nos explicó muy bien. Así que muchas gracias por esta clarísima charla y vamos ahora a las consultas de nuestra audiencia. Los invitamos, a los que no lo han hecho aún, a enviar sus consultas a través del chat. Bueno, acá nos están consultando respecto de colangitis biliar primaria y estoy tomando besafibrato para bajar. Bueno, y a ver, ¿cuál es la consulta? Dice, ayuda el primer remedio a bajar esta enzima hepática. Un tema lateralmente... es un fibrato, básicamente, tiene un efecto específicamente en los triglicéridos, básicamente. El ácido urso desoxirrílico es el más importante en el manejo, básicamente, de tu problema de cirrosis renal primaria. El otro probablemente es un ayudante en el contexto de los triglicéridos. Bien. Ana María nos dice lo difícil que es mantener la dieta y los ejercicios. Bueno, acá tenemos un ejemplo y un testimonio de la importancia de hacerlo, pero quizás qué tips o qué pautas pudiéramos dar para alguien que no se está cuidando y que ahora quedó motivado con el testimonio de Rodrigo para empezar a cuidarse, cómo partir todo de una vez, quizá paulatinamente. ¿Qué recomienda? Yo creo que tenemos que empezar a cuidarnos en forma completa, es decir, intentar hacer básicamente, activar la dieta, tampoco una dieta muy compleja, una dieta bastante saludable, agradable, es decir, tú puedes comer algo muy rico, digamos, con dieta mediterránea, un rico pescado, mucho aceite de oliva, ensalada, es decir, tampoco es algo terrible, digamos. Y la actividad física debiéramos empezar, es fundamental, es decir, motivarnos básicamente, aunque sea una caminata de media hora, aunque sea, digamos, una bicicleta, pero la motivación debe estar porque en realidad los números no mienten, o sea, la disminución del riesgo cardiovascular con simples medidas de alimentación y simples medidas de actividad física es increíblemente alta. Bien, acá Luis nos hace una consulta sobre la que ya nos había comentado, pero quizás para reforzar, nos da el ejemplo de un medicamento en particular, una estatina con ezetimibe que habíamos mencionado justamente durante la charla, y pregunta si es un buen medicamento. El colmillo es una, como bien dice, es una combinación. Cuando hablamos de ezetimibe, yo hablé que lo usamos generalmente asociado, y el colmillo es una asociación de ambos, de simvastatina o atorvastatina con ezetimibe. Y la verdad es que es un muy buen medicamento porque potencia el efecto de la atorvastatina, por lo tanto logra descensos mayores de los colesteroles totales y LDL. Por lo tanto, sí es un buen medicamento y aumenta la potencia de la atorvastatina sola. Tiene problemas de costo, que no es un medicamento barato, pero en general, digamos, es un muy buen medicamento para su función. Bien. Claudia nos consulta si el colesterol alto es un problema que es hereditario. Sí, hay algunas enfermedades hereditarias básicamente. Generalmente cuando vemos pacientes que tienen un infarto o algún problema muy jóvenes, hemos tenido pacientes de 30 años con infarto y nos encontramos con colesteroles muy altos, sobre 400. Generalmente ahí hay un factor genético, claramente hay enfermedades genéticas que producen una producción de colesterol y se manifiestan con enfermedades cardiovasculares a muy temprana edad. Entonces, si eso se produce, en general estudiamos a la familia, digamos, básicamente para determinar si hay un factor genético hereditario al respecto. Pero también, básicamente, no tanto en enfermedades genéticas, pero también hay un factor hereditario en el colesterol. O sea, si sus familiares tienen colesterol relativamente elevado, es muy probable que ustedes, a lo largo de los años, también lo produzcan. Bien, nos preguntaban cómo cuidarse entonces y cómo prevenir si existen factores genéticos y bueno, con las medidas que vimos en la charla, ¿verdad? Bueno, el tema, cuando hay enfermedades hereditarias genéticas, básicamente está indicado totalmente en los fármacos. Estamos hablando de colesteroles sobre 400 y en ese caso con las dosis altas de estatina tenemos un muy buen control de la situación. Bien. Priscila consulta qué tan cierto es que tener hipotiroidismo se asocia a colesterol alto. Es muy cierto, un hipotiroidismo no complicado o no compensado perfectamente puede asociarse a niveles altos de colesterol. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que tiene TSH alta, que significa que tiene un hipotiroidismo, y vemos que ese paciente tiene colesterol alto, lo primero que hacemos es normalizar su nivel de tiroides. Una vez recién normalizado el tema de tiroides, ahí repetimos el examen de colesterol y evaluamos si realmente requiere algún tipo de tratamiento. Pero efectivamente sí, los niveles de los hipotiroidismos no compensados, no tratados, perfectamente pueden manifestarse con niveles altos de colesterol.
Bien, habíamos visto la importancia de disminuir las carnes rojas, ¿cierto? Pero acá nos preguntan de otros alimentos que no tienen colesterol, pero qué importancia o qué relación tienen en la dieta en este caso, como por ejemplo las harinas de trigo, los lácteos, bueno, esos sí tienen grasas, y los azúcares. Bueno, los carbohidratos en general, los azúcares o carbohidratos, o las masas, el fideo, el arroz, la papa, son más ricos en carbohidratos, y esos tipos de alimentos en general tienen más influencia en el tema de los triglicéridos, más que influencia básicamente en el tema básicamente del colesterol. Sin embargo, hay alimentos como las galletas, como los alimentos más bien de ese tipo, que igual tienen grasa y tienen ácidos grasos trans que son muy, muy importantes para aumentar los LDL y aumentar el riesgo cardiovascular, así que hay que tener cuidado con eso. Pero los alimentos como los azúcares en general están más relacionados con carbohidratos, y en ese contexto un poco más relacionado con los triglicéridos. Bien, en esa misma línea, Regina consulta qué importancia o en qué porcentaje realmente influye la dieta. Como conversamos antes, la dieta y ejercicio es la base del tratamiento. Los medicamentos son un apoyo, son un apoyo en cierto tipo de pacientes, pero en el paciente sin factores de riesgo, más importante, la dieta y el ejercicio son los pilares del tratamiento, o sea, es muy importante. Si hablamos de porcentaje, a lo menos un 40%. Bien, Francisco acá nos envió una pregunta respecto a efectos secundarios de fibrotina. La fibrotina es una combinación. La fibrotina es la marca de un medicamento, y es una combinación de un fibrato, con pravastatina, que es una estatina. Específicamente es pravastatina con fenofibrato. Esa combinación la usamos cuando hay dislipemias mixtas, es decir, el paciente tiene elevado tanto el colesterol total y el LDL como los triglicéridos, ¿ya? Y en ese caso necesitamos combinar un fibrato con una estatina. Tiene los mismos efectos adversos que las estatinas por sí solas, es decir, problemas musculares, problemas hepáticos, pero la verdad es que el porcentaje de esos es muy, muy bajo. Así que hay que tomarlo con tranquilidad y controlarse con su médico tratante, que le va a pedir exámenes específicos para evitar el riesgo de cualquier tipo de complicación. Muy bien. Tenemos dos preguntas más. Si el pan integral ayuda en la dieta, pregunta Hugo. Todo lo que sea aporte de fibra es fundamental, porque si tú comes pan solo, no pan integral, la absorción del carbohidrato es mucho más rápido y produce, más alteraciones. En cambio, todo que sea pan integral, arroz integral, fideos integrales, tú agregas fibra y baja lo que llamamos un índice glicémico, es decir, la absorción es más lenta, menos absorción de carbohidratos, por lo tanto, sí, es muy útil alimentos de tipo integral. No son la panacea, pero por supuesto que son mucho mejores que alimentos no integrales. Bien, bueno, Hugo nos hace otra pregunta, ¿tomaré toda mi vida atorvastatina? Hugo, si tienes factores de riesgo, si eres diabético, si eres hipertenso, si, básicamente tuviste algún infarto, alguna enfermedad cardiovascular, si tienes antecedentes, yo te aconsejo que sí, tomes toda tu vida atorvastatina si tienes colesterol alto, porque la verdad es que te va a proteger en forma significativa de un evento cardiovascular. Bien, Rubén consulta si tomando medicamentos para diabetes y triglicéridos altos, uno puede consumir cardioaspirina. Sí, por supuesto que es parte del tratamiento. Básicamente la diabetes y el colesterol se unen, para potenciar el riesgo cardiovascular, y como conversamos previamente, uno de los factores el factor que se produce en el infarto es la formación de un coágulo por las plaquetas. Entonces es muy útil que tú tomes, además, agreguemos a la prevención la aspirina. Bien, y hay un par de preguntas también relacionadas con, cito entre comillas, yo produzco colesterol. Si pudiéramos quizás aclarar ese punto. Eso lo vemos con cierta frecuencia. Hay muchos pacientes que por motivos genéticos, por motivos de ese tipo, básicamente, aunque coman alimentos muy sanos, tienen colesteroles muy altos. Y esos casos en general usamos fármacos para tratarlo. Así que un poco eso que se fabrica colesterol es así. A nivel hepático, se fabrica el colesterol, y estos medicamentos lo que hacen es inhibir una enzima que es importante en la producción endógena de colesterol. Tú, para tener colesterol alto hay dos formas. Una es el colesterol exógeno, que tú lo recibes de los alimentos,
o el colesterol endógeno que es producido a nivel hepático, a nivel del hígado. Y específicamente estos medicamentos lo que hacen es inhibir una enzima hepática que es la encargada de la absorción del colesterol. Así que sí, ese término lo usamos frecuentemente, que uno fabrica colesterol y en esos casos probablemente requiera tratamiento farmacológico. Muy bien, vamos con una última pregunta ahora sí, respecto de Simón pregunta que usa una estatina en ciertas dosis, ¿cómo puede saber si es necesario cambiar el tratamiento o aumentar la dosis? En general es un poquito técnico, pero en general va a depender de varios factores. Si tú, en primer lugar, si eres un paciente joven sin factores de riesgo, como dijimos, no requieres uso de estatina. Pero si ya tienes patología asociada, diabetes u otras cosas, básicamente va a depender si tuviste algún evento cardiovascular previo o no. Hay algunos protocolos de tratamiento para las dosis de estatina. Es decir, si tú eres una persona, digamos, sin grandes factores de riesgo, decimos que el LDL debería estar bajo 130. Y para lograr eso, usamos la dosis de estatina necesaria. Si ya empiezan a haber factores de riesgo como diabetes, hipertensión, bajamos a 100. Y si ya tuviste un evento cardiovascular, bajamos a 70. Por lo tanto, si ya tienes más riesgos, probablemente las dosis de estatina sean mayores. Generalmente, pacientes con más riesgo usamos dosis de rosuvastatina de 20 o 40 miligramos o de atorvastatina de 40 miligramos. Y pacientes de menos de 10 miligramos son lo habitual. Pero va a depender un poco de tus factores de riesgo en ese sentido. Y cuál es la meta de LDL que queremos llegar. Bueno, muy bien. Muchas gracias por responder también las consultas de nuestra audiencia. Muchas gracias nuevamente a Rodrigo por su testimonio. Los invitamos a ustedes a evaluar esta actividad respondiendo la pregunta que aparecerá ahora en su pantalla. Así que junto con agradecer a nuestro especialista, agradecer a Clínica Indisa, queremos a ustedes dejar a los invitados para nuestras próximas actividades del Club Colesterol. Así que los invitamos a estar muy atentos, vamos a informarles. Si aún no se han inscrito en el Club Colesterol, los invito a hacerlo. Eso lo pueden hacer online a través de nuestro sitio web, cruzverde.com, o también en cualquiera de nuestras farmacias. Y de esa manera van a recibir las invitaciones para las actividades que vamos a continuar realizando. Los esperamos.